Comprender la libertad entre la biología y la metafísica. Un ensayo de José Ignacio Murillo. El estudio de la libertad plantea el problema de cuál es el método o los métodos más adecuados y qué podemos esperar de ellos. La filosofía clásica accede a la libertad desde la noción de naturaleza, mientras que la filosofía moderna, que concibe la naturaleza de un modo mecanicista y ateleológico, accede a ella desde la subjetividad. Dos ejemplos de estos planteamientos son, respectivamente, los de Aristóteles y Schelling. Se analizan sus méritos y sus deficiencias para dar cuenta de los rasgos esenciales de lo que entendemos por libertad. Palabra libertad, naturaleza, subjetividad, causalidad, determinismo, creación, novedad. La libertad es una realidad misteriosa que, como el ser de Heráclito, ama ocultarse. Por una parte, pertenece a ese grupo de palabras que parecen no requerir una definición y que todos creemos comprender al punto de oírlas. Desde el principio juzgamos saber qué hablamos, aunque poco después nos veamos obligados a definir y precisar los múltiples sentidos que contiene y las diversas formas de interpretarla, que actúan como ocasiones de tropiezo y confusión. Por otra parte, la libertad parece un dato primario, algo irrenunciable, sin lo cual no podemos comprender nuestra conducta. Y sin embargo, cuando intentamos comprenderla, nos enfrentamos con aporías y paradojas, con dificultades que nos llevan a plantearnos si no será acaso un espejismo. Pero a pesar del misterio, merece la pena enfrentarse intelectualmente a la libertad, aunque solo sea como una consecuencia del conócete a ti mismo socrático. ¿Hasta qué punto podemos ser hombres sin reconocernos libres? ¿Podemos ser libres sin comprender en qué consiste la libertad? Diversas formas de comprender. De todos modos, es preciso determinar de entrada cuál es el objetivo para evitar la desorientación. Aristóteles decía que no es oportuno demandar la misma exactitud a todas las ciencias y reconocía que quizás las realidades más altas son aquellas de las que cabe esperar una menor claridad. Conviene reflexionar en estas observaciones, especialmente al comenzar una empresa como la que nos ocupa. Saber no significa siempre lo mismo. Como el ser, conocer se dice de muchas maneras. Esto es coherente con la naturaleza del saber, que consiste en hacer patente el ser, lo que implica que debe de algún modo someterse a él. Es más, una misma realidad puede ser conocida de diversas maneras. Tomemos, por ejemplo, un instrumento, un artefacto. Conocerlo puede significar saber usarlo, saber construirlo, pero también conocer la naturaleza de sus componentes, su historia, etc. Cabe sostener que todos esos conocimientos, solo uno es prioritario,
el de la esencia. Pero ni siquiera es evidente en todos los casos cuál es el conocimiento esencial y previo de todos los demás. En este caso, conocer la esencia parece que significa ante todo conocer para qué sirve, pero este conocimiento no tiene por qué darme información, por ejemplo, acerca de cómo ha llegado al ser. Comprender la libertad. Si estos problemas aparecen cuando hablamos de una realidad producida por el hombre y destinada a su uso, a la que, por tanto, se podría aplicar legítimamente el principio de Vico, verum ipsum factum. Al hablar de los seres naturales, las cosas se complican y el objetivo de conocer oscila entre el uso, siguiendo la conocida sentencia de Hobbes, la comparación como una clasificación de los vivientes de Linneo, el funcionamiento como en la mayoría de los estudios biológicos contemporáneos, la indagación del origen, como en las modernas teorías de la evolución, a lo que se suman los diversos intentos de la filosofía, encabezados por Aristóteles, de comprender la vida en sí misma, al margen de cualquier utilidad. Pero todo ello se agudiza cuando nos enfrentamos a la tarea de conocernos a nosotros mismos. En esta empresa no es sencillo determinar cuál es exactamente el objetivo ni qué forma o grado de conocimiento sería suficiente para satisfacer la búsqueda. Cabe agotar totalmente el saber de sí. Sería incompatible la exhaustividad del autoconocimiento con la preservación de nuestra identidad como seres libres. También el hombre puede contemplarse a sí mismo como un ser natural y buscar entender qué es y cuáles son las leyes que rigen su despliegue. Esto se ha realizado históricamente en la indagación clásica acerca de la naturaleza humana. En ella es importante notar el sentido que adopta el término naturaleza, que es el que guía esta investigación. Tampoco el término griego como el latino que lo traducen aluden a la Génesis y puede decirse que han sido tomados de la experiencia del nacimiento y el crecimiento que se da de modo particular en los seres vivos. Estas experiencias permiten detectar un logos peculiar que es el que busca, el que se busca. El nacimiento de los seres requiere unas condiciones especiales, desde las que se produce una cierta discontinuidad, un nuevo origen. A partir de él, la nueva realidad brota y se despliega siguiendo unas pautas. Pero esas pautas no son solo regularidades predecibles. Lo propio del sentido clásico de naturaleza es que alude a lo conveniente y lo no conveniente, a lo bueno y a lo malo. El crecimiento no es mera agregación, sino logro de la perfección o madurez. La salud es la adecuada complexión de las partes del viviente. Las actividades del viviente no son meros mecanismos, sino modo de lograr lo conveniente para mantenerse en el ser. Y punto muy importante, desarrollar su propia perfección. Como ha señalado Hans Jonas, intentando recuperar algunos rasgos de esta concepción para la moderna biología en la vida, los medios de supervivencia como la percepción y el sentimiento no deben ser considerados únicamente como medios, sino como cualidades de la vida que debe ser conservada y, por lo tanto, como aspectos del fin de la conservación.
Dicho de otro modo, el fin de la vida es al mismo tiempo vivir y vivir bien, la vida y su perfección. Por eso no cabe afirmar que conocemos la naturaleza de un viviente hasta que podemos distinguir entre el ejemplar sano y el enfermo. Toda vida dice relación a la perfección. Quien ha aplicado con más rigor y coherencia esta noción de naturaleza al hombre es Sócrates. Por eso no resulta extraño que para él el conocimiento de sí mismo sea inseparable del conocimiento del propio bien. Es cierto que solo puedo saber qué es bueno para el hombre si sé qué es el hombre. Pero también es verdad que el conocimiento de lo que es bueno para el hombre no se añade a este último, sino que forma parte de él. En esta concepción, el problema de la libertad aparece como un aspecto del bien del hombre, al constatar que en este caso el logro del propio bien no depende de una génesis inconsciente, no se da espontáneamente, sino que requiere una peculiar colaboración por parte del individuo. De este modo aparece la ética y su necesidad. Debo buscar y conocer el bien para alcanzarlo. Para la visión clásica, el bien que se busca está ya dado en la naturaleza. Por eso constituye un buen resumen de la ética clásica el lema de Píndaro: sé el que eres. Lo que tengo que realizar como exigencia está ya dado con mi naturaleza. El único bien que cabe añadirle son las condiciones que le permiten germinar, crecer y florecer. Pero cabe asimismo concebir el hombre como una máquina más o menos lograda, como un conjunto de mecanismos que pueden ser analizados y reconstruidos, de tal modo que comprenderemos sería saber cómo podemos manipularnos y orientarnos eficazmente hacia determinados fines. Desde este punto de vista, lo que soy no me sirve como criterio para saber lo que debo querer. Ahora, el autoconocimiento es un conocimiento instrumental. Debo saber sobre mí de la misma manera en que debo conocer la herramienta que me sirve para conseguir con ella lo que me propongo. El objetivo final de mi querer puede ser también un modo de ser, pero ahora este se concibe como una creación, como un producto. Yo puedo ser el artífice de mí mismo. Este es el hilo conductor de algunos modelos formativos de la modernidad y se encuentra también en el ideal moderno de la autorrealización. El hombre no tiene naturaleza en el sentido clásico. Si la tuviera, carecería de la libertad para hacer de sí lo que quiere. Esta forma de concebir la libertad se encuentra en algunas corrientes del pensamiento moderno. La nueva concepción de la naturaleza, que ahora queda reducida a significar el conjunto de todo lo que existe, acaba con la peculiaridad de la Génesis, aparta la mirada del crecimiento en lo que éste tiene de actividad, borra las discontinuidades absolutas y enuncia unas leyes predictivas que no están arraigadas en sustancia alguna, que no pertenecen a nadie. Es como si la providencia, que en los autores antiguos que la aceptaban, era una inteligencia que ordenaba a los seres a sus propios fines, y en la mentalidad cristiana, la intervención de un ser personal
que realiza un designio en favor de alguien, se hubiera emancipado del Dios personal o de cualquier inteligencia que la conozca y se hubiera convertido en una legalidad abstracta e impersonal, en una regularidad ineluctable, el único rasgo de la racionalidad de un cosmos formado por seres inertes y opacos. No es esta, no obstante, la única concepción de la libertad de la modernidad, como ha señalado Taylor. La cultura moderna, quizá antes incluso que su pensamiento, ha dado a luz una visión de la ética cuyo ideal es la autenticidad. En su opinión, el hombre antiguo y medieval concibe su vida como una adaptación al lugar que le corresponde en el orden social y natural, mientras que el hombre moderno, desplazado del mundo natural por la destrucción de la idea del cosmos y del orden social por la percepción de la inconsistencia y artificiosidad del orden político, concibe el ideal al que aspira como el desarrollo de un principio interno. Actuar ya no es conformarse a una ley externa, sino contradecir lo que se es. Pero las semejanzas con la noción clásica de naturaleza no deben oscurecer las diferencias. El principio interno al que se reclama el obrar auténtico no es ahora tanto una realidad que se despliega o que pone desde sí sus propias exigencias como un ideal y una inspiración para el que actúa. No se trata ya de actuar según la naturaleza, sino de inspirarse en ella para crear algo nuevo. La discontinuidad no se da ahora en el orden de los inicios, sino en el de las realizaciones. El hombre del hombre no es la perfección del hombre de la naturaleza. A lo sumo, pretende reproducir la espontaneidad de aquel en un entorno tan diferente que no cabe hablar de desarrollo, sino de reconfiguración. Aristóteles pensaba que la perfección del hombre se da en la polis, porque el hombre es naturalmente un animal político. Ahora, la sociedad es tan artificial como el hombre convenientemente preparado para ocupar un lugar en ella. En la edad moderna, el mejor paradigma para entender la búsqueda del bien ya no se encuentra en la vida vegetal, el desarrollo de una semilla, sino en la producción artística. Por eso no es extraño que tanto Rousseau como todo el movimiento romántico, con su intento de recuperar la naturaleza frente al mecanicismo racionalista e ilustrado, invierta los términos del adagio clásico ars imitatur naturam y tienda a poner como prototipo de su concepción de la naturaleza la actividad del artista. Schelling lo expresa con claridad. La visión que el filósofo se hace artificialmente de la naturaleza es para el arte la originaria y natural. Lo que llamamos naturaleza es un poema cifrado en maravillosos caracteres ocultos. En cualquier caso, en ella se pone de relieve la capacidad de producir algo nuevo, aunque, como veremos, no sin grandes dificultades. Reproduzco a continuación el texto completo que termina en esta afirmación. Si la intuición estética solo es la trascendental objetivada, es evidente que el arte es el único órgano verdadero y eterno
y a la vez el documento de la filosofía que atestigua siempre y continuamente lo que la filosofía no puede presentar exteriormente, a saber, lo no consciente en el actuar y en el producir su originaria identidad con lo consciente. Por eso mismo el arte es lo supremo para el filósofo, porque, por así decir, le abre el santuario donde arde en una única llama, en eterna y originaria unión, lo que está separado en la naturaleza y en la historia, y que ha de escaparse eternamente en la vida y en el actuar, así como en el pensar. La visión que el filósofo se hace artificialmente de la naturaleza es para el arte la originaria y natural. Lo que llamamos naturaleza es un poema cifrado en maravillosos caracteres ocultos. Sistema del idealismo trascendental. Para insertar esta característica de los seres libres en el marco de su visión de la realidad, de su metafísica. El punto de partida del comprender. Pero ¿qué entendemos por comprender la libertad? No solo depende de cuál sea el objetivo de saber y el modo en que consideremos la realidad que estudiamos. También depende de que entendamos por saber desde el punto de vista del sujeto que lo ejerce. Y este problema, cuando se trata de autoconocimiento, es especialmente delicado y la actitud que se adopte determina en buena medida las características de la empresa. En torno a esta empresa caben al menos dos actitudes que han sido ensayadas en la época moderna. Una de ellas parte precisamente del ideal científico en lo que éste tiene de aspiración a la objetividad. La ciencia se caracteriza desde este punto de vista por buscar un conocimiento riguroso, y esto pasa por someterse a un método que excluya cualquier interés espurio que pueda introducir el sujeto. De esta tesis se desprende que la única forma de estudiar seriamente al hombre es tratarlo como una realidad más, prescindiendo del hecho de que nosotros mismos estamos implicados en la investigación. Esta es la vía que acomete la ciencia moderna, que se caracteriza en primer lugar por la exclusión de cualquier alusión al valor. La sobria descripción de los hechos es la única garantía que permite aspirar a un conocimiento compartible. Lógicamente, esta forma de concebir el conocimiento ha ocasionado siempre graves dificultades al estudio de la libertad. Al parecer, la libertad solo se presenta como tal inmediatamente en la experiencia subjetiva. Yo me siento libre al actuar y solo puedo conocer la libertad ajena desde esa experiencia subjetiva. La libertad entendida así es, por un lado, un factor perturbador del discurso científico porque parece introducir la arbitrariedad y, con ella, la imprevisibilidad en las leyes naturales. Pero, como además resulta metodológicamente invisible. Kant se dio cuenta de las dificultades de introducir la libertad en un mundo que coincidiera con el objeto de la mecánica racional y se vio obligado en consecuencia a abolir el saber para salvarla. Pero el problema se reproduce
una y otra vez en cada ciencia que, siguiendo aquel ideal metódico, aborda el estudio del hombre. Así, la psicología se ve pronto obligada a abandonar la experiencia subjetiva en busca de modelos más científicos, como los que propone el conductismo, y las ciencias sociales, atentas a descubrir las regularidades que aparecen en el nivel macro de los fenómenos sociales, se consideran legitimadas para operar como si la libertad no existiera. En cuanto a la nueva biología, aquella de entre las ciencias que parece describir al hombre con más rigor y profundidad, solo recientemente se ha visto obligada a confrontarse con el problema de la experiencia interna, y aún así las dificultades que se le presentan para tratarla con sus métodos usuales son tan grandes que con frecuencia abonan la tentación de ignorarla o eliminarla. Cabe, sin embargo, otra forma de acometer el estudio de lo humano, partir de la convicción de que, puesto que cada uno de nosotros somos lo más próximo a nosotros mismos, toda empresa intelectual debe partir del autoconocimiento y se encuentra supeditada a él. Radicalizando esta tesis, nada podríamos conocer si no nos conocemos a nosotros mismos. Todo conocimiento de lo que no soy yo estaría pendiente de crítica y ratificación hasta que no se conociera al sujeto, pues solo de este modo estaríamos en condiciones de controlar el punto de vista que nos abre la realidad. Esta tesis parece presuponer que el conocimiento de sí es el más fácil y evidente en el sentido aristotélico, el que proporciona una mayor certeza, y que todo conocimiento de lo distinto es de algún modo un conocimiento derivado o al menos secundario. Si tenemos que poner un ejemplo de este modo de proceder, viene a la mente de inmediato el del idealismo, entendido como una prolongación de la empresa kantiana. Para Kant, el conocimiento exige una crítica de la capacidad humana de conocer, una vuelta sobre el lado subjetivo del conocer, como requisito para controlar su alcance. Pero la empresa de conocer el sujeto cognoscente, como paso previo y justificación de la ciencia, en una suerte de lo que podríamos llamar epistemodicea, arroja a Kant como saldo una total ignorancia sobre el sujeto. La única vía para acercarse a él resulta ser el reconocimiento del hecho moral, del deber, que lleva a postular la libertad y a aceptar la realidad del sujeto libre, al margen del saber científico y de cualquiera de sus pretensiones posibles, lo que ocasiona un desgarrón entre el conocimiento teórico y la moral, que se intenta problemáticamente remendar en la crítica del juicio. Así se entienden las dificultades de Kant para responder a la pregunta: ¿qué es la libertad? En su caso, sabemos que podemos ser libres, es decir, que el conocimiento científico no puede servir para negar que lo somos, y que sostenemos que lo somos en la medida en que aceptamos el llamamiento incondicionado del imperativo moral, que no tendría ningún sentido sin ella. Al menos no podemos negarlo, so pena de incurrir en contradicción, si queremos cumplir la ley, juzgándonos no libres, o en inmoralidad
si la ausencia de libertad se ve como una excusa para seguir la ley. Pero hasta ahí parece llegar nuestra comprensión de la libertad. Saber que la tenemos y que sin ella no se puede cumplir el deber. Kant cierra de este modo las puertas a todo saber de sí que no esté conectado a la ley. Por así decir, lo que Kant parece proponernos es instrumentalizar el saber en orden de cumplimiento de la ley y concebir el cumplimiento de la ley como una mera fuga de la inmoralidad sin esperanzas de crecimiento. Los idealistas, por su parte, quedan insatisfechos con la ascética autolimitación que Kant impone al saber, que anula cualquier pretensión de realizar una ciencia teórica sobre el sujeto y el absoluto, es decir, sobre el alma y Dios, que eran lo único que interesaba al sabio San Agustín. El idealismo intenta llevar a las últimas consecuencias la exigencia de partir del sujeto en el conocimiento y arranca desde el yo para explicar desde él todo lo real. Solo ese punto de vista sería legítimo porque el conocimiento verdadero no se limita a producir las categorías con que organiza la experiencia, sino que produce él mismo la realidad que conoce. Así, en su sistema del idealismo trascendental, Schelling sostiene que el primer principio de la filosofía no es otro que la autoconciencia. Schelling basa su elección en que la autoconciencia está implicada en todo saber y es su primer principio, tanto desde el punto de vista de la forma como desde el contenido. Además, la autoconciencia puede ser principio tanto de la filosofía teórica como de la práctica, pues para la filosofía teórica es un principio desde el que se deduce el saber y para la filosofía práctica un imperativo. Por eso Schelling dice que la autoconciencia es un principio de un modo peculiar, es decir, a modo de postulado. Y tras enunciar esta tesis, concluye este autor: el que haya seguido atentamente hasta aquí, comprende por sí mismo que el comienzo y el final de esta filosofía es libertad, lo absolutamente indemostrable, lo que se prueba solo por sí mismo, lo que en todos los sistemas amenaza con hundir la libertad es deducido en este desde ella misma. El ser es en este sistema solo la libertad suprimida. En un sistema, el ser es en un sistema que hace del ser lo primero y supremo. No solo el saber será la mera copia de un ser originario, sino que también toda libertad se reducirá a la ilusión necesaria, porque sus aparentes manifestaciones son movimientos de un principio desconocido. Fin de este ensayo.